Hola compañeros, ¿qué tal? Mi nombre es Freddy Gaviria. En esta ocasión estamos realizando contenido para el canal de YouTube. Es un contenido en el cual vamos a desarrollar una temática del curso de Química 2 de la Universidad de Caldas, dirigida por el profesor Mauricio Suárez. En esta ocasión vamos a realizar una curva de titulación utilizando la hoja de cálculo de Excel, las herramientas de esta hoja. Entonces, a continuación les presento el ejercicio. Entonces, tenemos la siguiente información. Vamos a realizar la titulación entre una especie fuerte y una especie débil. Como especie fuerte tenemos el acetato de sodio, 0.200 molar, la concentración, y tenemos el ácido acético, 100 mililitros, un volumen ya definido porque este es el agente titulante, 0.100 molar. O sea, estamos ya dando visos que que vamos a tener durante el punto de equivalencia, de que como es una relación de 2 a 1, una concentración que dobla la del el acetato de sodio dobla la del ácido acético, quiere decir de que el volumen consumido o usado del acetato de sodio sería la mitad, o sea, 50 mililitros. Tenemos que tener en cuenta que ese va a ser nuestro punto de equivalencia, donde ambos se van a consumir en su totalidad. Entonces, como es una reacción, una curva de titulación entre una especie fuerte y una especie débil, debemos tener en cuenta de que como en el momento en que entren en contacto con el medio acuoso, va a haber una disociación de iones por parte del acetato Na más y OH menos, y vamos a tener también una disociación del ácido acético. Vamos a perder esto en un H más. Quiere decir de que el Na más entrará a participar y formará acetato con el ion del ácido acético. Es la sal que define la capacidad amortiguadora de este buffer. Entonces, habrán cuatro momentos principales. Uno es un pH al inicio de la titulación, donde no se habrá agregado aún el acetato de sodio. El pH será aportado exclusivamente por el ácido acético, ácido débil. Tenemos un momento 2, que es un pH durante las ediciones de la base antes de alcanzar el punto de equivalencia. En esta parte, como les había comentado, tenemos una solución buffer, una solución tampón, entonces tenemos una sal y un exceso de ácido acético porque es antes de alcanzar el punto de equivalencia. Entonces el pH depende de estos dos, y en esta parte utilizaremos pues Henderson-Hasselbalch, la ecuación, para poder determinar el pH. En el punto 3, en el punto de equivalencia, entonces como les mencioné hace un momento, ya se habrá consumido en su totalidad agregando 50 mililitros, porque es una concentración que dobla a la de el ácido acético. Entonces se habrán agregado 50 mililitros al volumen de los 100 mililitros del agente titulante. Entonces el titulado va a igualar sus concentraciones en el medio, por ende se van a consumir en totalidad. Como esto es una reacción que viene de un amortiguador, viene dando un buffer, entonces se va a generar una sal. Quiere decir que en este punto no va a ser el agua la que al hidrogenizarse va a aportar el pH, va a ser la sal al hidrolizarse. Entonces tenemos el acetato, la sal que se forma va a ser la encargada de aportarnos nuestro pH en el punto de equivalencia. Y para el punto 4, después del punto de equivalencia, tendremos un exceso de la base. Se habrá consumido en su totalidad el ácido y se habrá superado la capacidad amortiguadora de este buffer. Entonces, exclusivamente los OH- serán los encargados de aportarnos nuestro pH. Entonces, tengo aquí ya como declaradas las ecuaciones, o de una manera generalizada, un poco explicado, los puntos que acabo de mencionar. Entonces, en el primer punto, el uso de la Ka para calcular el pH. Como les dije, es un ácido débil. Entonces, el ácido débil no se ioniza completamente en el momento de entrar en contacto con agua, lo hace en una proporción. Esa proporción es un dato que ya está establecido
experimentalmente se encuentra en el apéndice D del libro de constantes en disoluciones acuosas de Brown, edición 11 del 2009. Entonces tenemos que la del ácido acético es 1.8 por 10 a la menos 5, es un orden muy pequeño, a la menos 5, entonces muy poco de ácido se disocia, o sea, muy poca H más hay presente en el medio. Entonces, como es muy poca, podemos realizar un método de aproximación. Vamos a verificar. La aproximación lo podemos determinar con la concentración del ácido dividida en la constante de acidez. Entonces, con eso, si esta relación es mucho mayor a 1000, podemos realizar el método de aproximación. Tenemos un número de 5555, entonces podemos realizar el método de aproximación, que es una x cuadrada, que es tanto la cantidad del ion del ácido acético y la cantidad del hidrógeno, y tenemos lo que es la K y la concentración molar de, en este caso, el ácido acético. Entonces, de esta raíz nos daría una X, que es la X del H más, y a esto ya pues podríamos concluir cuál es el pH sacando el logaritmo negativo de esta concentración de H más. Para el segundo punto, entonces en el segundo punto tenemos que, como les mencioné, se va a dar por la formación de un buffer el pH. Entonces la ecuación de Henderson-Hasselbalch nos dice que el pH está dado por la pKa, la función P de la constante de acidez, más el logaritmo de la relación de la base sobre el ácido o de la sal sobre el ácido. Entonces eso nos determina el pH. Para el punto 2, que es antes de llegar al punto de equivalencia, donde va a participar las dos especies, tanto el titulante, el titulado, y vamos a tener una sal. Como en este caso no participa el acetato de sodio, porque como es el reactivo límite, es el que está en menor concentración, entonces tendremos siempre presente en el medio ácido acético y la sal. Solo que tenemos en el medio el OH- es muy poco significativo, entonces no se utiliza dentro de la ecuación para calcular el pH. Para el tercer punto, donde tenemos en este caso el punto de equivalencia, tenemos de que tanto de ácido acético como del acetato de sodio hay 0 porque se han consumido en su totalidad, y una cantidad X de la sal. Entonces esta cantidad X de la sal, al hidrolizarse, nos puede determinar cuál es el pH. Entonces estaríamos despejando la KH de la sal, que la obtenemos haciendo el despeje de KW, que es igual a K por KB. Ya tenemos la K, tenemos la KW, que es 1.0 por 10 a la menos 14, que es la constante del agua. Eso para sacar a KB, que es KH. Entonces, como es muy pequeña, de igual manera vamos a utilizar el método de aproximación. Y esto pues de aquí sacamos la X y obtenemos un pH sacando el logaritmo de la X. Y para el cuarto punto tenemos que hay 0 del ácido acético, un exceso del acetato de sodio y la sal. Pero pues la sal ya no pasaría a ser un agente significativo que aporte al pH. Entonces esto al disociarse tendríamos OH menos, y el OH menos pues es el que nos aporta el pOH y el pH. Bueno, entonces pasaremos a la tabla para realizar los cálculos. Como les decía, por cuestiones de tiempo tenemos que hacer todo esto de una manera más dinámica, más rápida. Entonces ya tengo la tabla creada con la información consignada y las fórmulas hechas. Les explicaré un poco. Por esa parte tenemos los mililitros del ácido acético, que son 100. La concentración de cada uno de nuestros agentes que participan en la titulación, el ácido acético 0.1 y el acetato 0.2 al doble, y los mililitros en cada una de las adiciones del acetato de sodio. Entonces, para el primer punto, como hemos dicho, en este caso es esta parte donde el ácido acético es el encargado de aportar el pH. Entonces aquí tenemos que es como el método aproximado, la raíz de la concentración por la constante de acidez, que es la K 0,1,8 por 10 a la menos 5.
El pH se determina pues ya con el menos logaritmo de esta concentración de H más, como es muy pequeña, entonces tenemos que utilizar la función logarítmica para poder tener un número o un valor entero. Entonces tenemos el primero. Ya para la segunda parte, perdón, es donde vamos a tener ya las adiciones de la base y estas las que nos va a dar, nos va a ayudar a tener eh, el buffer. Se va a crear el buffer porque tenemos la interacción del acetato con el ácido acético, nos formará la sal. Entonces aquí en este punto pues tenemos de que vamos a realizar los cálculos a través de milimoles para que sea mucho más sencillo. Entonces, estas dos columnas son las milimoles totales con las que partimos, que son 10 milimoles que hay presentes en el medio, que serían el volumen en mililitros por su concentración. Tenemos 10 milimoles y tenemos en este momento 0 cuando partíamos. Ya aquí cuando se hizo la primera edición, en efecto se habrá agregado una milimol de acetato de sodio, con la cual se formó una milimol de acetato y se consumió una milimol de ácido acético. Entonces aquí tenemos los cálculos, tenemos los valores constantes para el cálculo de las milimoles, que se estaría dado entre, como les decía, volumen, concentración, el que varía, que es la casilla A8, puede ser A9, A10, porque este ya es cada una de las adiciones del volumen, y la de esta, la de 4, que es es la concentración constante del acetato de sodio. Entonces vamos a arrastrar esto hasta acá, que sería antes de nuestro punto de equivalencia. Aquí tenemos ya la información y aquí, pues como les mencionaba, tenemos que el reactivo límite es el acetato de sodio, perdón, el ácido acético. Entonces la cantidad inicial son 10. La diferencia de la columna o del consumo que se vaya dando en cada una de nuestras adiciones del ácido acético es la que nos va a generar la sal. Entonces tenemos los datos aquí de la sal. Y aquí en esta columna ya se aplica la ecuación de Henderson, que es la relación de la división de la sal sobre el ácido D8 sobre E8, que son variables, no se mantienen fijas, el logaritmo de esto, más la pKa, que es un dato fijo que vamos a dejar consignado acá. Entonces vamos a arrastrar este dato para que nos dé toda la información. Entonces hasta este punto podemos ver cómo el amortiguador efectivamente, después de haber agregado casi 50 mililitros, 49 mililitros, ha podido soportar y mantenerse pues ha tenido pocas variaciones en su pH. Aquí ya tenemos planteado el punto de equivalencia. Como les decía, ya habrá un consumo total del ácido acético y del acetato que le haremos agregado, y tenemos una presencia de la sal, tenemos 10 milimoles de la sal. Entonces la sal es la encargada de darnos el pH en nuestro punto de equivalencia. Bueno, aquí les explicaré un poco la fórmula que tenemos para poder calcular el pH en el punto en el cual la sal es la encargada de darnos nuestro dato. Entonces tenemos que es la KH, que la estamos tomando de la división de la KW sobre la K multiplicada por la concentración de la sal. La concentración de la sal es las milimoles de la sal divididas, que sería de 25, en el volumen total. O sea, en este caso serían los 49, los 50 ml más los 100 ml. A esto se hace el método de aproximación, se saca la raíz. Ya tendríamos en este caso la concentración de X, y eso menos el logaritmo menos 14. En este caso ya tendríamos aquí el pH 8.78. Bueno, para esta otra parte ya empieza el exceso de la base, el NaOH. Ya se habrá consumido en su totalidad el ácido acético, entonces sería el encargado de aportarnos la base, el acetato de sodio, el PA. Bueno, aquí ya tenemos en este caso la presencia del OH-, la disociación del Na+,
más el OH menos. Entonces, esto lo calculamos de la siguiente manera. Tenemos que tener en cuenta que ya pasaría